Buen día, Agustín, Luciano, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien. Digo, ¿se están preparando? ¿Están tomando vitamina? Va a tener 30 y pico de horas de sesión. Sí, bueno, ahora ayer acordamos en labor parlamentaria que vamos a tratar de hacer jornadas normales, porque la verdad es que trabajar de toda la madrugada sin dormir tampoco, uno está con la lucidez necesaria para tomar las decisiones que hay que tomar, así que creo que si respetamos ese acuerdo que se hizo, que me parece que es muy racional, seguramente va a demorar varios días el debate, pero lo vamos a hacer en jornadas extensas, pero no sin solución de continuidad, ¿no? Correcto. O sea, van a pasar a cuarto intermedio en las horas nocturnas. Exactamente, Está bien. exactamente. Agustín, ¿cuál es la postura de la provincia de Río Negro respecto de la ley ómnibus, de los artículos que se han sacado, de los que quedan? Eh, Digo, ¿cuál es la postura? En el fondo pareciera ser el conflicto mayor es por la plata. Milei dice plata no hay, y las provincias necesitan recursos. ¿En qué medida esta ley ómnibus colabora, contribuye o no, digamos, en mejorar esa ecuación económica? Digo, pregunto esto porque vení de los números. Sí, no, la verdad es que no es solamente por la plata. Evidentemente el núcleo central de todas las reformas que ha enviado el gobierno tienen que ver con equilibrar las cuentas públicas, porque son, y en esto creo que coincidimos, la principal causa de todos los desequilibrios macroeconómicos es el desequilibrio, el déficit permanente que ha sido financiado dependiendo del gobierno, pero casi todos han echado mano a los dos recursos, o con endeudamiento o con emisión monetaria. Y allí terminamos donde terminamos, ¿no? Con una inflación mayor al 200% y sin acceso a los mercados voluntarios de deuda, salvo el mercado cautivo, que es el mercado financiero local, que lo que hace es desfinanciar toda la actividad privada porque se chupa todos esos fondos se los chupa el Estado Nacional. Entonces, evidentemente hay un núcleo duro de medidas que tienen que ver con lograr ese equilibrio, pero después hay muchas otras medidas que vinieron en esta ley ómnibus que tienen que ver con desregulación de mercados, que afectaron a distintas economías regionales, y ahí la verdad es que se dio un amplio debate. Hidrocarburos fue uno de ellos. Hay un cambio en las reglas del juego para enfocarse en lograr una maximización de la producción, y eso creo que va a ser positivo. Hemos trabajado junto al diputado de Neuquén, con Osvaldo Giancafilo, en todo el debate que se dio, en diálogos con el secretario de Energía, aportando nuestra mirada y algunos cambios que fueron incorporados al texto que entendemos que son muy necesarios y que van a ser positivos para aumentar la producción, y en definitiva eso va a traer recursos de manera genuina, ¿no? Porque todas las actividades, en la medida que crecen, aportan más recursos también al Estado en sus distintos niveles para que pueda cumplir con su parte. Luego se afectaron también, o se pretendieron cambiar reglas en otras actividades como la pesca, donde ahí no logramos un consenso. Hubo una manifestación muy clara de todos los gobernadores de las provincias que tenemos costa pesquera respecto de que no se estaba garantizando el debido cuidado al trabajo local y a las pymes pesqueras, y por eso nosotros no vamos a acompañar. La verdad es que el acuerdo del gobierno fue en definitiva que si no había consenso se iba a retirar ese capítulo. Eso lo vamos a terminar de saber hoy al inicio de la sesión, cuando el miembro informante anuncie o diga cuáles son las modificaciones que se van a hacer al texto del dictamen, que seguía incluyendo el capítulo de pesca. Y luego sí había otras medidas que tenían que ver mucho con lo fiscal. Allí había un capítulo que tuvo mucha discusión y mucho debate, que fue el relativo a la fórmula previsional, y la verdad es que el gobierno terminó sacando el capítulo completo, donde entendemos que había acuerdo en muchos puntos, no en retenciones, sobre todo en determinadas actividades que entendíamos que no se le podían subir las retenciones, más allá de que estuvieran o no en nuestra provincia. Creo que ahí conformamos un bloque con diputados de otras provincias en las que hacemos causa común en los distintos temas que nos afectaban a las distintas economías regionales. Y el otro gran tema en el que no había consenso era en el cambio en la fórmula previsional, ¿no? O sea,
Entendemos que hay un sistema previsional que necesita de una revisión profunda, que necesita revisarse los regímenes de privilegio, que necesitan revisarse la inequidad que hay entre aquellos que aportan 30 años y aquellos que no aportan y acceden a través de una moratoria, la PUAM, que es la prestación básica para los que no tienen aportes, el requisito de los 30 años es un requisito muy rígido que tenía sentido con las AFJP, pero hay que revisarlo porque hay personas que podrían acceder a una jubilación en forma proporcional sin haber llegado a los 30 años. Digo, hay que encarar una reforma profunda y la variable de ajuste no puede ser siempre ajustar la fórmula para que el ajuste lo terminen pagando los jubilados de la mínima. El Entonces, Fondo de Garantía Sustentable, digo, hablando de jubilaciones, ¿cómo queda con la ley Omnibus, Agustín? ahí lo que planteó el gobierno eran dos cosas: la posibilidad de vender las acciones que tiene ese fondo, que representan unos 5.000 millones de dólares, acciones que tenían las AFJP y que cuando se estatizó el sistema pasaron a integrar este fondo, y luego más del 70% de ese fondo en realidad son papelitos de colores, para decirlo claramente. Es deuda que tomó el Estado Nacional, o sea, es plata que el fondo le dio al Estado Nacional para que financie sus déficits. Entonces lo que está planteando ahí, y algunas provincias también, lo que está planteando ahí el gobierno es hacer una compensación, porque esa deuda hace que los ratios de endeudamiento se vean perjudicados. Entonces, la verdad que quienes se rasgan las vestiduras ahora con la plata de los jubilados, la plata de los jubilados ya se las gastó el gobierno nacional y lo llenó de papelitos de colores. Entonces, ahí lo que está planteando el gobierno es esa compensación. Se dejó de lado la posibilidad de vender las acciones de empresas que están en poder de ese fondo, y eso es lo que se va a estar discutiendo. Ujú. ¿Qué pasa con la coparticipación del impuesto país? Bueno, fue algo que se planteó en una reunión de la que yo participé, donde hubo diputados de distintos bloques y muchos gobernadores, 6 o 7 gobernadores. Nosotros fuimos en representación de nuestro gobernador, que no pudo asistir, lo mismo en el caso de Neuquén, y la verdad es que se discutió eso claramente, la posibilidad de que se coparticipe. En realidad, hoy el impuesto país establece una coparticipación 70% para el 70-30. gobierno nacional y 30% para el RENAVAP, que son obras que en definitiva se hacen en las provincias, el gasto que se lleva a las provincias. Allí se discutió la posibilidad de rever ese 30% que va a las provincias, en la actual situación en la que estamos, y con el crecimiento de recursos que va a tener el impuesto a partir del aumento de la alícuota. Lo que se discutió es la posibilidad de que sean los gobiernos provinciales, a partir de la coparticipación, quienes asignen al RENAVAP, a las obras que financia para barrios populares, para infraestructura de barrios populares, el RENAVAP, pero también para otras prioridades que puedan tener los gobiernos, porque la verdad es que nadie mejor que los gobiernos provinciales, los gobiernos locales, para evaluar cuáles son las prioridades, ¿no? Y esto forma parte también de ese ordenamiento que tenemos que hacer del Estado en todos sus niveles para que sea más eficiente, que no haya solapamiento de funciones entre los distintos niveles, y que no nos encontremos con un Estado nacional que termina siendo plaza o cordón cuneta en un municipio cuando es claramente una obra local. Entonces, eso fue una charla que se planteó. El ministro le pareció razonable, se llevó la inquietud, pero la verdad es que no había habido una confirmación. Y en definitiva lo que siempre se venía charlando era todo el paquete fiscal. Como ya te digo, Agustín, para nosotros había temas en los que había consenso, pero bueno, se acordó que todo el paquete fiscal se discutiera más adelante. Está bien. Dos consultas más breves, cortitas. Uno es privatizaciones y la otra facultades especiales. ¿Cuál va a ser el voto de Río Negro respecto de estos dos ítems? Bueno, en los dos seguimos discutiendo la letra fina junto con el resto de diputados de nuestro bloque. Nosotros integramos un bloque con Salta, Misiones y Neuquén, somos 9 diputados, pero también trabajamos en conjunto con el interbloque, en el interbloque con el bloque Hacemos Coalición Federal, donde hay diputados de Córdoba y de Provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. Y la verdad que estamos trabajando en privatizaciones, queremos un mayor control del Congreso, eso es lo que le hemos propuesto al gobierno. La verdad que ese tema no está cerrado aún, así lo manifestamos en nuestro dictamen. Y en el tema de delegación de facultades estamos viendo también un pedido que habían hecho muchos gobernadores, que se mantengan
2 fondos fiduciarios que son para asistencia a las provincias, uno el Fondo de Desarrollo Provincial y el otro de Infraestructura Regional, uno financia obras y el otro es para temas más financieros. La verdad que estamos pidiendo que que se mantengan esas herramientas. Dentro de la delegación de facultades está una facultad que entiendo que es necesaria de reordenar todos los fondos fiduciarios, porque cuando uno quiere ordenar fiscalmente se encuentra con esta plata marcada que no le permite tener esa flexibilidad que es necesaria en una situación de emergencia administrativa como la que se está dictando, pero hay ciertas herramientas que han sido muy útiles, muy necesarias y estamos pidiendo que se preserven, así que está todavía con final abierto. Ok. Gracias, Agustín, muy amable, ¿eh?